Ni siquiera había pronunciado una palabra, no había llegado al frente de la fila ni hecho una sola petición, cuando dos agentes de seguridad uniformados ya se acercaban como si fuera una amenaza. No una clienta. No un ser humano. Solo un problema que había que solucionar. Jessica Carter permanecía en silencio, con su tarjeta de embarque en la mano, claramente marcada como primera clase, pero el agente de la puerta de embarque no se molestó en mirarla. No le hacía falta. No a sus ojos. Señora, hágase a un lado, ordenó rotundamente. 4 palabras cortas, pronunciadas como un veredicto. Ni una petición. Ni una pregunta. Solo una orden. Las cabezas se giraron cuando los agentes se acercaron, no en protesta, sino en un discreto acuerdo. En sus mentes, ella no parecía pertenecer allí. Ni con su piel. Ni con su sereno porte. Ni con su ropa sencilla y su comportamiento sencillo. No encajaba en la imagen que se habían pintado de quien era digno del lujo. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Ni Kyle Thompson tras la puerta, ni el presumido supervisor que estaba cerca, ni siquiera el hombre que pasó por la fila prioritaria justo después de ella, con apenas una identificación verificada. Nadie sabía que la mujer a la que tanto ansiaban despedir no era una pasajera cualquiera. No estaba allí de vacaciones. Ni siquiera era una simple ejecutiva con altos ingresos. Jessica Carter poseía algo que importaba mucho más que un billete de avión. Hoy, no solo tenía una reserva en primera clase, tenía el poder de decidir el futuro de la aerolínea que tanto se esforzaban por proteger. En cuanto entró en la fila prioritaria, la atmósfera cambió. Las miradas se volvieron agudas. Juzgadoras. Como escáneres buscando defectos. Evaluaron su sudadera con capucha. Su cabello recogido en un sencillo moño. La desgastada correa de su bolso de lona. Y sin decir palabra, empezaron a susurrar. Jessica mantuvo la compostura. Cuando llegó su turno, dio un paso al frente, levantó el teléfono para mostrar su tarjeta de embarque digital y esperó. La sonrisa de Kyle Thompson, tan cálida apenas segundos antes para la pasajera anterior, se desvaneció en cuanto la vio. La sospecha la reemplazó, asentándose en su rostro como una armadura. Esta fila es solo para primera clase y clase ejecutiva, dijo, cortante y frío. Jessica asintió una vez. Lo sé. Su voz era tranquila, clara. No bajó la mirada. No se inmutó. Pero Kyle ni siquiera se molestó en escanear su billete. En cambio, se inclinó hacia un agente cercano, susurró algo demasiado bajo para oírlo y luego levantó la mano en señal. En cuestión de segundos, 2 guardias de seguridad comenzaron a caminar directamente hacia ella. Jessica sintió que la sala se inclinaba ligeramente, la tensión presionaba por todos lados. La gente detrás de ella comenzó a murmurar, algunos molestos, otros divertidos. Pero nadie se sorprendió. Nadie confundió. Para ellos, todo esto tenía perfecto sentido. Pero Jessica permaneció en silencio. Porque en su interior estaba pensando algo que ninguno de ellos podía imaginar. No tienes idea de a quien acabas de intentar humillar. Mientras Jessica era retirada silenciosamente de la fila, su presencia pareció desvanecerse del aire como humo. Los pasajeros detrás de ella comenzaron a relajarse, como si el desorden acabara de desaparecer de su ordenado mundo. Los agentes de seguridad no alzaron la voz ni armaron un escándalo, no hacía falta. Su sola presencia bastaba para enviar un mensaje: no pertenecen a este lugar. Jessica lo siguió sin protestar, no porque aceptara su veredicto, sino porque quería ver hasta dónde llegaba la situación. Había entrado en este aeropuerto preparada para cualquier cosa. Lo que no sabían era que este no era un vuelo cualquiera para ella, era una prueba. No para ella misma, sino para ellos. La había enviado la junta directiva de Genesis Financial Holdings para realizar una evaluación en tiempo real del trato que Avenporter daba a sus pasajeros. No a los millonarios, ni a las celebridades, sino a los que no aparentaban. Sus instrucciones fueron claras: no revelen su posición, que muestren su verdadero rostro. Jessica había llegado temprano esa mañana vestida con sencillez, a propósito, sin bolso de diseñador, sin tacones brillantes, sin traje de negocios, solo vaqueros desteñidos, una sudadera sencilla con capucha y una dignidad discreta.
pero fue suficiente para exponerlo todo. Mientras permanecía a un lado, los dos oficiales volvieron a examinar su billete, esta vez con un poco más de atención. Ella no dijo nada, dejando que sus ojos recorrieran con calma los rostros de quienes la observaban, en particular el del hombre que lo había empezado todo, Kyle Thompson. Estaba de pie detrás del mostrador con los brazos cruzados, con una sonrisa de suficiencia como si hubiera hecho su trabajo. Como si hubiera evitado que los de su clase se le escaparan. Jessica reconoció esa mirada. La había visto demasiadas veces, derecho disfrazado de profesionalismo. Sesgo camuflado en procedimiento. Kyle no era malvado. Era el producto de un sistema que le enseñaba silenciosamente en quién confiar y de quién dudar. Pero Jessica Carter no era solo otra mujer que intentaba colarse en un mejor puesto. Era el voto clave en una fusión de aerolíneas de $4.000 millones que podría cambiar todo el futuro de Avenport. Una sola firma suya, solo una, y toda la estructura de la empresa podría prosperar o derrumbarse. Y Kyle no tenía ni idea de que acababa de arriesgar su propio destino. Una de las oficiales finalmente escaneó el código QR en su teléfono. El escáner emitió un pitido alegre. Primera clase, pasajero prioritario apareció en la pantalla. La oficial parpadeó, dudó. Miró a Jessica, ahora con un destello de incomodidad, y luego se giró hacia Kyle. La postura segura de Kyle se quebró ligeramente. Se encogió de hombros, visiblemente irritado, y agitó la mano como diciendo, «Déjenla ir». Jessica no discutió. Tampoco les dio las gracias. Simplemente regresó a la fila, con la barbilla alta y paso firme. Todas las cabezas se giraron para mirarla. No porque hubiera ganado, sino porque no entendían cómo había pasado el muro invisible que todos coincidían en que existía. Ocupó su lugar una vez más en la fila prioritaria, ignorando los susurros que la seguían como humo. ¿Pero su silencio? Eso había cambiado. Ya no era solo silencio, tenía peso. Desestabilizaba el espacio a su alrededor. Kyle la miró más de una vez después de eso. Cada vez, parecía un poco más incómodo. Jessica había decidido no exponerse, todavía. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Necesitaba ver no solo cómo se comportaba una persona, sino cómo reaccionaba todo un sistema ante alguien a quien creían poder ignorar. Mientras subía al avión, los demás pasajeros seguían susurrando. Algunos sentían curiosidad. Otros estaban molestos. Pero todos asumieron que, de alguna manera, se había colado en ese asiento. Ninguno adivinó la verdad. Que esta mujer negra de aspecto sencillo tenía más poder en su bandeja de entrada que todos ellos juntos. Jessica respiró hondo al subir a la pasarela. Cada paso resonaba en su mente. No estaba nerviosa. No estaba enfadada. Estaba concentrada. Déjenlos que desempeñen su papel, pensó. Estoy aquí para ver quiénes son realmente. Jessica se acomodó en su asiento, 1A, la ventanilla de primera clase, y miró hacia la pista. Su corazón estaba sereno, pero sus ojos alerta. Ya sentía el peso del juicio presionándola desde todas direcciones. La cabina ni siquiera estaba llena, pero podía sentirlo. La fría curiosidad. Las preguntas silenciosas. ¿Cómo llegó aquí? Y entonces llegó Olivia Sloan. La azafata jefa. 30 y tantos. Aspecto refinado. Esa sonrisa rígida que decía, he dominado el encanto, para aquellos que importan. Olivia se movió con gracia por la cabina, saludando a los demás pasajeros de primera clase con tonos alegres y elegancia practicada. Le entregó una toalla caliente a un hombre de negocios en 1B. Ofreció champán a una pareja al otro lado del pasillo. Pero cuando sus ojos se posaron en Jessica, la sonrisa se desvaneció tan rápido que fue como si se apagara un interruptor. Su expresión no se volvió hostil, sino cautelosa. Distant. Como si el asiento de Jessica fuera un problema potencial por resolver. Olivia la pasó de largo. Sin toalla. Sin saludo. Sin bebida. Solo un rápido gesto de la mirada y un giro de pies. Jessica no reaccionó. Ni se inmutó. Observó a Olivia seguir adelante, fingiendo no haberla notado. Pero sí. Jessica Elo notaba todo. Y no era casualidad. Era una afirmación.
En la mente de Olivia, Jessica no pertenecía allí. Y esa creencia tácita guiaba cada uno de sus movimientos. Pero Jessica permaneció en silencio. No por miedo, sino por estrategia. Estaba allí para observar. Y la historia ya se estaba escribiendo sola. Pasaron unos minutos. Olivia volvió a hacer su ronda. Esta vez, Jessica levantó la mano ligeramente, lo justo para indicar. «Disculpe», dijo en voz baja, «no he recibido una toalla». Olivia se detuvo a medio paso. Su expresión no ocultó el destello de molestia que cruzó por sus ojos antes de forzar una sonrisa frágil. «Oh», dijo, demasiado alegremente. «Debí pensar que no quería una. La traeré enseguida». Luego se dio la vuelta y se alejó, rápida, eficiente, distante. Jessica exhaló lentamente. No esperaba amabilidad. Pero el desaire todavía le dolía. En cuanto Olivia regresó, le entregó a Jessica una toalla, fría. No caliente ni fragante como las que habían recibido las demás. Solo fría. Humida. Mecánica. Y sin decir palabra, desapareció de nuevo. Jessica la sostuvo en la mano, mirándola como si fuera un símbolo de todo lo que estaba mal, no solo con este vuelo, sino con el prejuicio silencioso al que tanta gente se había acostumbrado. Nunca fue ruidoso. Nunca fue un grito. Fue sutil. Una sonrisa contenida. Una toalla fría. Una bebida que nunca se ofreció. Pero esos silencios lo decían todo. Jessica se recostó en su asiento y dobló la toalla con cuidado por la mitad. No estaba enojada, todavía no. Estaba decepcionada. Profondamente. Pero aún más que eso, estaba lista. Olivia Sloan no siempre había sido así. Creció en la clase media de Connecticut, siempre aspirando a lo más alto, siempre soñando con algo más brillante. Y cuando finalmente consiguió el puesto de azafata jefe en Avonport Air, lo llevó como una corona. Para ella, la primera clase era un reino. Un lugar de perfección. Y ella era la guardiana. Sus años en la industria la habían condicionado a creer que podía distinguir quién encajaba y quién no con solo una mirada. Trajes. Zapatos lustrados. Presuntuosa arrogancia. Esos eran sus criterios. No amabilidad. No dignidad. Y ciertamente no alguien como Jessica Carter, tranquila, vestida con sencillez e irradiando poder sin ostentación. Olivia no podía leer esa clase de fuerza. Así que la ignoró. La dejó de lado. La trató como si no existiera. Y al hacerlo, reveló su propia ignorancia. Jessica no le devolvió la frialdad. En cambio, observó. Estudió. Cada interacción. Cada sutil insulto. Porque no se trataba de sus sentimientos. Se trataba de la verdad. Y con cada minuto que pasaba, Olivia estaba escribiendo su propio boletín de calificaciones, uno que Jessica pronto entregaría a la sala de juntas, con consecuencias. El avión ni siquiera había despegado, y Jessica ya sentía que había soportado un viaje completo. Pero no estaba cansada, estaba más despierta que nunca. Todo se revelaba exactamente como ella esperaba, pero de alguna manera, todavía dolía. No había gritos. Nadie había gritado insultos. Pero el silencio, las miradas, los despidos, eran igual de dolorosos. Olivia seguía flotando por la cabina, su rostro una máscara de encanto para todos menos para Jessica. Cuando el carrito de bebidas pasó por el pasillo, Olivia sirvió agua con gas y limón a un pasajero, un vino importado a otro. Pero al llegar al asiento de Jessica, su actitud cambió de nuevo. Colocó un vaso de agua tibia sin gas frente a ella y se alejó sin decir palabra. Jessica lo miró fijamente un segundo. Sin sonrisa. Sin explicación. Ni siquiera contacto visual. Sus dedos se curvaron ligeramente, no con ira, sino con incredulidad. No era solo el agua, era el mensaje. Tienes suerte de que siquiera te reconozcamos. Miró a su derecha y captó el sutil movimiento de cabeza de un pasajero. Otros lo vieron. Otros lo sintieron. Pero nadie dijo nada. Ese era el patrón. Jessica lo había vivido antes, en salas de juntas, en restaurantes, incluso en las aceras. Pero hoy, no iba a pasar inadvertido. Hoy, cada mirada fría, cada gesto de cortesía,
cada suposición despectiva, todo iba a quedar registrado. Jessica no estaba en este avión solo como pasajera. Era el espejo. Y Olivia, Kyle y todos los demás veían sus verdaderos reflejos por primera vez. Les gustara o no, no tardó mucho en volver Olivia, esta vez con un aire un poco más rígido que antes. Sostenía una tableta en la mano, golpeándola nerviosamente mientras se acercaba al asiento de Jessica. Señora Carter, empezó, forzando otra de esas sonrisas frágiles y profesionales, necesito hablar con usted sobre algo importante. Jessica levantó la cabeza lentamente, con expresión indescifrable. Por supuesto, dijo con voz serena. Olivia se aclaró la garganta. Acabamos de recibir una notificación del personal de tierra. Debido a un pequeño problema de distribución del peso en este avión, tendremos que trasladar a un pasajero de primera clase a clase turista y, por desgracia, su asiento ya ha sido seleccionado. Por un breve instante, el mundo pareció congelarse. Jessica parpadeó una vez y luego miró a Olivia directamente a los ojos. No necesitó preguntar si alguien más había sido preguntado. Ya sabía la respuesta. Entonces, de todos los pasajeros, ¿da la casualidad de que soy yo?, preguntó en voz baja. Olivia no parpadeó. Es el protocolo habitual, respondió. Seguimos lo que recomiende el personal de tierra. Jessica asintió lentamente, con un tono aún sereno. Pagué el precio completo por este asiento. Seguridad me dio el visto bueno. No he hecho nada malo. Así que dime, ¿por qué soy la única a la que le piden que se mueva? Olivia abrió la boca, pero no pudo responder. Apretó la tableta con más fuerza. Su autoridad, antes inquebrantable, ahora flaqueaba ante la silenciosa fuerza de Jessica. Si hay un problema legítimo, continuó Jessica, entonces te sugiero que lo verifiques con el capitán. Pero no me moveré a menos que se demuestre que es necesario y justo. La tensión entre ellas flotaba en el aire como una nube de tormenta. La máscara de Olivia se deslizó por un segundo, y Jessica vio la frustración que se escondía tras ella. Pero Olivia solo asintió brevemente y se dio la vuelta. Esto no había terminado. Ni de lejos. Jessica vio a Olivia desaparecer tras la cortina en la cocina, visiblemente nerviosa. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, sobre todo por alguien que, según ella, no merecía la cortesía del respeto más elemental. En el mundo de Olivia, la autoridad y la apariencia iban de la mano. Y Jessica había roto esa ilusión con solo quedarse quieta. Atreviendos a preguntar. Negendos a moverse. El murmullo de los pasajeros volvió a elevarse, suave y curioso. Algunos la miraron con los ojos entornados, preguntándose qué había hecho para merecer una atención especial. Jessica no se molestó en explicarse. No le debía nada a nadie. Lo cierto era que no necesitaba alzar la voz ni montar una escena. Su silencio ya era más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. Volvió la mirada hacia la ventana. Las nubes proyectaban suaves sombras sobre la tierra. Pero en su interior no era suave en absoluto. Se había encendido un fuego. No por ira, sino con un propósito. Pensó en la sala de juntas. De las palabras del presidente antes de este vuelo, necesitamos saber cómo tratan a la gente que consideran insignificante. Recordó haber asentido y haber respondido, les daré la oportunidad de mostrárnoslo. Y así fue. Con gran detalle. Una opción a la vez. Jessica sonrió levemente, su reflejo la miraba en el cristal. Sigue adelante, pensó. Muéstramelo todo. Cuando la luz del cinturón de seguridad se apagó y el avión se niveló en el aire, Jessica sintió una extraña sensación de quietud y presión. Esa tormenta silenciosa estaba formándose de nuevo, y podía sentir venir otra ola. Y venía, no de Olivia esta vez, sino del hombre sentado a su lado. Robert Davis. 50 y tantos. Traje a medida. Reloj de oro. Toda la imagen del éxito. Pero en el momento en que abrió la boca, esa imagen se hizo añicos. No entiendo cómo alguien como ella terminó en primera clase, murmuró, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Jessica se tensó ligeramente, no por miedo, sino por conciencia. Lo miró. Sus ojos no se inmutaron. Quería que lo oyera. Primera vez en primera clase, añadió con una mueca de desprecio. Siempre se nota.
Algunas risas resonaron un par de filas atrás. Olivia, rondando cerca, sonrió con suficiencia, fingiendo no oír, pero claramente escuchando. Se inclinó y susurró: «Probablemente usé puntos. A veces pasa». Robert asintió, visiblemente satisfecho con la explicación. Jessica sintió que se le encogía el corazón, no de dolor, sino de rabia silenciosa. Aún así, al principio no dijo nada. Luego, suave pero claramente, respondió: «Ya sea que haya usado puntos o pagado el precio completo, mi asiento me da el mismo respeto que el tuyo». Robert ressopló. Claro, claro. Jessica no se inmutó. A veces, la gente que no parece encajar es la que lo mantiene todo en orden. Sus palabras no subieron de tono, pero impactaron como un rayo. La sonrisa de Robert se desvaneció. El rostro de Olivia se contrajo. Y de repente, la risa cesó. La cabina volvió a quedar en silencio. No por paz, sino por incomodidad. Las palabras de Jessica no habían sido dramáticas. No lanzó acusaciones ni alzó la voz. Pero su presencia, su autocontrol, su calma inquebrantable, perturbaron su mundo mucho más que cualquier rabieta. Robert apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Olivia regresó a la cocina sin decir una palabra más, con la confianza visiblemente quebrantada. ¿Y los demás pasajeros? Permanecieron en silencio, sin saber de qué lado de la historia se encontraban. Jessica se recostó en su asiento, con la toalla fría de antes aún sobre la bandeja. Un símbolo. Un recordatorio. De cada decisión que los había llevado a todos a este momento. Y sabía, en el fondo, que no tenían ni idea de lo cerca que estaban de perderlo todo. Tenía el poder de hacerlo realidad con un solo correo electrónico. Pero no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. De verdad. De asegurarse de que ninguna otra mujer como ella tuviera que sentarse en ese asiento y sentir que no lo merecía. Jessica cerró los ojos un momento, dejando que el suave zumbido del motor llenara el espacio a su alrededor. Entonces se susurró a sí misma: «Hoy tomaste la decisión equivocada. Y pronto, verás lo que realmente cuesta». El avión aterrizó con una ligera sacudida, pero la tensión a bordo era todo menos sutil. Cuando las ruedas tocaron la pista, Jessica sintió el cambio, no solo de altitud, sino de energía. Las sonrisas educadas volvieron a sus rostros. La amabilidad robótica se reanudó. Todos querían fingir que no había pasado nada. Que las miradas, los insultos susurrados, los intentos de obligarla a volver a la clase económica, eran solo malentendidos. Pero Jessica no había olvidado nada. Esperó mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, observando a Robert Davis sacar su maletín como un hombre dispuesto a dejar atrás un momento insignificante. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese momento estaba a punto de perseguirlos para siempre. Olivia caminó por el pasillo con su habitual tono educado. «Gracias por volar con nosotros. Esperamos verlo de nuevo». Le sonrió a Robert. Una sonrisa genuina. Luego miró a Jessica y dudó. Había un destello de miedo en sus ojos. Una pregunta silenciosa: ¿fui demasiado lejos? Pero seguía sin disculparse. Seguía sin hablar. Simplemente pasó junto a ella como si Jessica fuera invisible. Otra vez. Jessica recogió sus cosas con cuidado lento y deliberado. Fue la última en salir de primera clase, no porque quisiera, sino porque necesitaba verlo todo. Cada rostro. Cada reacción. Cada oportunidad fallida de mejorar. El aire fuera de la cabina era más fresco, fresco con ese típico bullicio de aeropuerto. Pero cuando subió a la pasarela, dos empleados uniformados más la esperaban, diferentes a los de antes, pero sus expresiones le eran familiares. Fría. Formals. ¿S.R.A. Carter?, preguntó uno. Jessica asintió y le hicieron un gesto para que la siguiera. No hizo preguntas. Ya sabía a dónde iba esto. Otra habitación. Otra mesa. Otra ronda de juicios de personas que no sabían con quién estaban tratando. Pero esta vez, estaban a punto de averiguarlo. La habitación a la que la llevaron no era nada espectacular. Solo 4 paredes, una mesa, 2 sillas y el leve zumbido de las luces del techo. ¿Pero el aire? Era pesado.
Como si cargara con todo lo que se había dicho en ese vuelo, todas las reglas tácitas y los prejuicios silenciosos. Jessica se sentó tranquilamente, colocando su bolso en su regazo. El oficial frente a ella abrió una delgada carpeta marcada con su nombre. Señora Carter, hemos recibido informes de algunos disturbios durante su vuelo. Jessica ladeó la cabeza, arqueando ligeramente una ceja. Disturbios. Repitio. Él asintió, todavía sin mirarla a los ojos. Se transmitió que usted no cooperó, cuestionó la autoridad de la tripulación y creó incomodidad para otros pasajeros. Jessica soltó una risa suave y entrecortada, no por humor, sino por incredulidad. Sentándome en mi asiento asignado. El oficial levantó la vista brevemente. Es estándar revisar cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad del vuelo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tranquila pero firme. ¿Alguien revisó las imágenes de la puerta de embarque? ¿De la cabina? Porque si lo hubiera hecho, sabría exactamente qué pasó. Su voz no tembló. Fui educada. Seguí todas las instrucciones. Lo único que no hice fue aceptar en silencio que me maltrataran. El oficial hizo una pausa. No esperaba resistencia, y menos así. Jessica se recostó, cruzándose de brazos. Le sugiero que investigue un poco más. Porque si me acusa basándose en la incomodidad de otra persona con mi existencia, entonces no solo está cometiendo un error. Está construyendo un caso contra la persona equivocada. Por primera vez, el oficial dudó. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Fuera de esa habitación estéril, el caos comenzaba a agitarse, pero no en el aeropuerto. En las salas de juntas. En los teléfonos. En los hilos de correo electrónico con el asunto urgente. Porque Jessica Carter no era una pasajera más. Era la directora ejecutiva de una empresa de capital riesgo que había invertido miles de millones en empresas, incluida la misma aerolínea cuyos empleados la habían tratado como a una delincuente. Y mientras ella permanecía sentada en silencio tras esa mesa, su equipo ya había empezado a investigar. Revisando las grabaciones de seguridad. Identificando los nombres del personal. Redactando declaraciones. Olivia. Kyle. Incluso Robert Davis. Todos estaban a punto de formar parte de algo mucho más grande que un solo vuelo. La asistente de Jessica, Monique, ya estaba al teléfono con su asesor legal. Se estaba preparando a la prensa. Se estaba notificando a los socios. Y, sin embargo, durante todo esto, Jessica mantuvo la calma. No se precipitó. No gritó. Porque el poder no necesitaba gritar. Simplemente necesitaba actuar. Cuando el oficial se excusó brevemente de la habitación, Jessica se recostó en su silla y miró su teléfono. Docenas de mensajes sin leer. Uno destacaba. Del propio presidente de la junta directiva de la aerolínea. Lo hemos escuchado. Estamos revisando esto de inmediato. Por favor, permítanos corregirlo. Pero ya era tarde para suplicar. La oportunidad de hacer lo correcto ya había llegado y se había ido, allí mismo, en la pasarela. Y ningún correo electrónico podría reescribir lo que ya tenía escrito en su mente. La puerta se abrió de nuevo. Una nueva figura entró, mayor, con traje pulcro, claramente alguien de mayor rango. El tipo de hombre que solo aparecía cuando algo salía muy, muy mal. Extendió la mano. Señora Carter, soy el director Allen. Quiero disculparme personalmente por las molestias que ha experimentado. Jessica no le tomó la mano. No por falta de respeto, sino por principios. La miró y luego lo miró a él. ¿Llama a esto una molestia?, preguntó en voz baja. ¿Ser discriminado, humillado e interrogado simplemente por existir en primera clase? El director Allen se removió incómodo. Entendemos que esto no se gestionó adecuadamente. Jessica arqueó las cejas. ¿Manejado adecuadamente? ¿Ese es el estándar que ha establecido ahora? ¿Para la dignidad humana básica? Suspiró. Queremos enmendarlo. Compensarla por las molestias. La sonrisa de Jessica era tensa, casi compasiva. No necesito su dinero. Se puso de pie, lenta y deliberada. Lo que necesitaba era respeto. Y tu equipo falló en eso.
Caminó hacia la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Pero no te preocupes. Me aseguraré de que rindas cuentas. Igual que tus empleados se aseguraron de que me avergonzaran delante de un avión lleno de desconocidos. El director Allen no la siguió. No volvió a hablar. Se quedó allí, observando cómo la mujer a la que subestimaban les ponía el mundo patas arriba, sin alzar la voz ni una vez. La noticia estalló en cuestión de horas. Director ejecutivo negro detenido en un avión por personal de aerolínea. Acuerdo de $4.000 millones retirado. El titular estaba en todas partes. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Jessica Carter fue tendencia mundial. Se solicitaron entrevistas. Las disculpas inundaron. Pero Jessica permaneció en silencio. No necesitaba explicarse. La verdad ya había hablado más alto que cualquier cosa que ella pudiera decir. Kyle fue suspendido de inmediato. Olivia fue despedida debido a una reestructuración interna. Las acciones de la aerolínea comenzaron a caer y los inversores comenzaron a retirarse. Pero Jessica no celebró. No hubo alegría en su caída, solo justicia silenciosa. Porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de establecer un estándar. Dejar que el mundo supiera, esto ya no era aceptable. En una tranquila sala de juntas más tarde esa semana, Jessica se reunió con sus socios. No invertiremos en empresas que protejan los prejuicios, dijo con firmeza. Si quieren nuestro dinero, necesitan demostrar que merecen nuestra confianza. La sala asintió con la cabeza. Y al salir Jessica, con la frente en alto y un propósito en cada paso, supo que algo había cambiado. No solo para ella, sino para cada mujer, cada persona de color, que alguna vez se había sentido marginada. Desde ese día, no solo estaba construyendo imperios. Estaba construyendo el cambio. Pasaron los días, pero el efecto dominó solo se hizo más fuerte. Jessica Carter no publicó un solo vídeo, no llamó al boicot, no escribió un artículo de opinión. No lo necesitaba. Su silencio, mesurado y sereno, era más fuerte que 1000 declaraciones. Los presentadores de noticias discutieron su caso en horario de máxima audiencia. Los activistas elogiaron su moderación, mientras los analistas de negocios intentaban calcular el impacto total de su retirada. El director ejecutivo de la aerolínea, en una disculpa televisada, prometió una revisión interna completa y capacitación en diversidad a todos los niveles. Pero para Jessica, todo era ruido. No se había propuesto ser noticia. No había querido venganza. Lo que quería, lo que esperaba, era la decencia humana más básica. Eso era todo. Pero ese día, desde el momento en que puso un pie en ese asiento de primera clase, se vio obligada a demostrar su valía una y otra vez. E incluso cuando lo hizo, no fue suficiente para ellos. Pensó en Kyle Thompson, en cómo nunca la miró a los ojos. Sobre Olivia Sloan, que sonreía a todos los empresarios blancos, pero nunca a ella. Sobre Robert Davis, que se sentía con derecho a consuelo, incluso a costa de su dignidad. Sus rostros se desvanecerían, con el tiempo, pero la lección, esa permanecería. Y mientras Jessica estaba sentada en su oficina ese viernes por la mañana, llegó una carta. Entregada en mano. En relieve. De la Junta de la Aerolínea. No era solo una disculpa. Era una súplica. Querían una reunión. Una segunda oportunidad. Una asociación completa para ayudarlos a cambiar. Jessica no la abrió de inmediato. La dejó en su escritorio, junto a la foto enmarcada de su abuela, la mujer que le enseñó a nunca aceptar menos de lo que merecía. Y cuando finalmente la recogió, no vio una oportunidad para la reconciliación. Vio la confirmación. Que tenía poder. Y ahora, todos los demás finalmente lo vieron también. Más tarde esa noche, Jessica se encontró caminando sola por la ciudad, sin guardaespaldas ni séquito. Solo sus pensamientos y el sonido de sus tacones golpeando contra el pavimento. Pasó por el escaparate de una cafetería y se detuvo. Dentro estaba sentada una joven negra, ajustándose nerviosamente la chaqueta en el reflejo de la pantalla de su teléfono. Probablemente preparándose para una entrevista. Jessica sonrió levemente. Recordó aquellos días. Que dudaran de ella. Que la intimidaron. Que la llamaran agresiva solo por tener estándares. Entró, se acercó a la mujer y le dijo con suavidad:
Parece que ya has ganado. La chica levantó la vista, confundida, pero sonrió tímidamente. Solo espero que me tomen en serio. Jessica se inclinó un poco más. Obligalo. Y dicho esto, deslizó su tarjeta de visita por la mesa, sin nombre, sin cargo, solo un número. Llámame si no lo hacen. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, pero Jessica ya estaba de camino a la salida. Ya no se trataba de ser noticia. Se trataba de hacer espacio. Para otros. Para quienes aún intentan encontrar su lugar en un mundo que finge no verlos. Jessica sabía que su rol había evolucionado. No era solo una inversionista o una directora ejecutiva. Era una persona que abría puertas. Y después de todo lo que había soportado, no iba a detenerse ahora. Una semana después, Jessica se sentó frente a la junta directiva de la aerolínea en una sala de conferencias de gran altura con vistas al horizonte. Los mismos ejecutivos que antes la ignoraban ahora estaban pendientes de cada palabra. La reunión no era performativa, sino estratégica. No estaba allí para pedir disculpas. Estaba allí para exigir un cambio de política. La capacitación obligatoria sobre sesgos culturales no era suficiente. Quería auditorías de distribución de asientos, protocolos de rotación de personal, oficiales de cumplimiento externos y la publicación de informes trimestrales de diversidad. Un ejecutivo se aclaró la garganta y preguntó, ¿no es esto un poco extremo? Jessica se inclinó lentamente hacia adelante, con la mirada fija en él. No. Lo que me pasó fue extremo. ¿Esto? Esto es lo mínimo indispensable. Silencio. Otro miembro de la junta asintió con reticencia. Luego otro. Uno a uno, se dieron cuenta, no estaba pidiendo. Estaba liderando. Estaba haciendo lo que ninguno de ellos había tenido el valor de hacer antes. Asumir la responsabilidad y reconstruir la confianza desde cero. Al terminar la reunión, no se dieron la mano. Tomaron notas. ¿Y Jessica? No se sentía victoriosa. Se sentía responsable. Porque sabía que no se trataba solo de ella. Nunca lo había sido. Se trataba de los millones de personas que volarían mañana. La semana que viene. El año que viene. Y de si serían tratados como si pertenecieran o no. Jessica regresó a casa esa noche, exhausta pero orgullosa. Se paró frente al espejo, mirándose a sí misma, no a la figura pública, ni al director ejecutivo, ni a la mujer de los titulares. Solo a Jessica. La chica que una vez entró a las habitaciones y esperaba ser vista, ahora entraba a las habitaciones sabiendo que no podía ser ignorada. Volvió a pensar en su abuela. En las historias que contaba sobre cómo la habían relegado a un segundo plano, la habían ignorado, cómo la habían tratado con la misma condescendencia que Olivia y Kyle habían usado. Y lo orgullosa que estaría ahora. Jessica se acercó a la ventana y la abrió. La ciudad estaba tranquila, las luces brillaban como promesas lejanas. En algún lugar, una joven negra soñaba, igual que ella. Y por lo que sucedió en ese vuelo, por la postura que tomó, tal vez el vuelo de esa chica sería más tranquilo. Tal vez nadie cuestionaría su asiento. Tal vez nadie asumiría que no pertenecía. Jessica respiró hondo y sonrió, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque había comenzado. Y esta vez, no luchaba sola. Lideraba un ejército. No de guerreros, sino de mujeres. De dignidad. De poder. De cambio. Y ningún agente de puerta, ningún auxiliar de vuelo, ningún empresario volvería a robarle eso. Esa noche, mientras Jessica yacía en la cama con el suave murmullo de la ciudad tras su ventana, un nuevo pensamiento empezó a arraigarse en su corazón, no de ira, ni siquiera de resiliencia, sino de legado. Ya no quería simplemente responder a la injusticia. Quería construir algo permanente. Algo que la sobreviviera. Porque por mucho que hubiera recuperado su poder en ese vuelo, sabía que todavía había muchas mujeres, sobre todo mujeres negras, humilladas en silencio a diario. Mujeres sin la influencia de los 4.000 millones de dólares. Sin la cobertura mediática. Sin un asiento en ninguna mesa. Jessica se incorporó, cogió su cuaderno, el mismo que llevaba en cada viaje, y empezó a escribir. Página tras página. No era un diario. Era un plan. Una visión para una iniciativa de formación independiente en aerolíneas. No solo para el personal,
sino también para los ejecutivos. Un proceso de certificación que expondría los prejuicios, entrenaría la empatía y elevaría a líderes que reflejaran a los pasajeros a los que servían. Era audaz, caro, revolucionario. Y sabía que se enfrentaría a resistencia. Pero también sabía esto: si la habían sacado de un avión a pesar de todo su éxito, entonces no existía el triunfo en este mundo. No para gente como ella. No sin cambiar el sistema desde dentro. Para cuando salió el sol, Jessica había trazado un programa piloto completo, 3 colaboraciones y una campaña nacional de concienciación. Ya no iba a limitarse a retirar fondos a las aerolíneas. Iba a reconstruir la cultura de la aviación desde cero, con compasión, responsabilidad y representación. Ya no estaba cansada. Estaba activa. Y esta vez, el mundo iba a ver lo que sucedió cuando una mujer negra no solo se defendió, sino que llegó más alto de lo que jamás esperaron. 2 meses después, Jessica se encontraba en el escenario de una gran cumbre de liderazgo en Atlanta. El salón estaba abarrotado. Ejecutivos, directores ejecutivos, legisladores y jóvenes profesionales de todos los ámbitos imaginables. Pero esta vez, el foco de atención era suyo, no como invitada, sino como ponente principal. Su nueva iniciativa, Flight Forward, ya había conseguido alianzas con 2 importantes aerolíneas y una compañía de jets privados. Era algo nunca visto en la industria, una verdadera y estructurada plataforma de liderazgo para las voces marginadas de la aviación. Pero lo que la hizo poderosa no fue la imagen de marca ni el revuelo, sino el porqué de Jessica. Al acercarse al micrófono, la sala se quedó en silencio. No empezó con estadísticas. No mencionó nombres de famosos ni hizo alarde de cifras financieras. En cambio, empezó con una anécdota. Hace 2 meses, me escoltaron para que bajara de un vuelo que pagué, en primera clase, sin alzar la voz, simplemente por existir. No por ser disruptiva. No por haber infringido las normas. Sino porque alguien decidió que no parecía que encajara. El público se inclinó hacia adelante. Y ese es el problema, continuó con voz firme pero firme. No se puede entrenar lo que no tiene nombre. No se puede arreglar lo que se sigue negando. Por eso, creé un programa que no solo entrena el comportamiento, sino que reescribe la definición de profesionalismo. Redefine la pertenencia. Los aplausos estallaron, no con cortesía, sino con un propósito. Jessica no estaba allí para ser celebrada, estaba allí para impulsar a la sala. No buscaba aliados. Estaba fomentando la responsabilidad. Y al salir del escenario ante una ovación de pie, una lágrima resbaló por su mejilla, no por el dolor que soportaba, sino por el cambio que finalmente estaba haciendo posible. La cobertura mediática estalló de nuevo, pero esta vez, por todas las razones correctas. Los titulares elogiaron su audaz visión. Los presentadores de noticias repitieron su discurso, llamándolo el comienzo de una revolución en la equidad en los viajes. Pero algo más significativo también comenzó a suceder. Su bandeja de entrada se inundó, no con ofertas corporativas, sino con cartas personales. De pilotos. De auxiliares de vuelo. De madres que habían sido maltratadas en aeropuertos. De jóvenes que estudiaban ingeniería aeroespacial y creían que nunca pasarían de la recepción. Un mensaje destacó: gracias por no quedarte callada. No solo les diste una llamada de atención. Nos diste permiso para ocupar espacio. Ese mensaje la impactó más. Porque Jessica conocía el silencio que había cargado la mayor parte de su vida. Sabía lo que se sentía encogerse, sonreír cortésmente mientras te borraban. Y ahora, veía crecer a una nueva generación. Su equipo comenzó a recibir solicitudes de escuelas, universidades e incluso museos de aviación, pidiendo sus módulos de capacitación y charlas. No solo estaba creando conversaciones, estaba reescribiendo el currículo. Y cada vez que entraba en una sala que antes la habría rechazado, no lo hacía con venganza, sino con visión. Porque entendía, cambiar de opinión era difícil, pero ¿cambiar de sistema? Así era como cambiaba el mundo. Una mañana, mientras Jessica revisaba datos de equidad de rutas de vuelo en su oficina del centro, su asistente entró con una expresión extraña. Tiene visita. Dice que se llama Robert Davis. Jessica levantó la vista lentamente. Ese nombre no se le había pasado por la cabeza en semanas, desde el día en que la sacaron del avión. «¿Qué pase?», dijo con calma.
Un momento después, el mismo hombre que una vez le había dicho que volviera a clase turista entró, con el traje impecable y una expresión avergonzada. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Sonora Carter. Vine a disculparme, empezó, carraspeando nerviosamente. Yo no sabía quién era. Jessica ladeó la cabeza, con la mirada fría. Ese es precisamente el punto, señor Davis. No debería ser necesario saber el título de alguien para tratarlo con dignidad. Asintió, la vergüenza lo invadió como una marea. Tiene razón. He pensado mucho desde ese día. Mi empresa está realizando su formación ahora. Gracias a usted. Durante un largo momento, Jessica no dijo nada. Luego se levantó, se acercó y le extendió la mano, no para perdonarla, sino como muestra de liderazgo. Bien. Que esta sea tu primera lección. El crecimiento empieza con la humildad. Él le estrechó la mano, visiblemente emocionado, y se fue tan silenciosamente como había entrado. Jessica regresó a su escritorio, respiró hondo y sonrió, no porque necesitara validación, sino porque el efecto dominó finalmente había llegado incluso a quienes antes ignoraban las olas. Esa tarde, Jessica recibió una llamada de su equipo de Flight Forward. Acabamos de recibir la confirmación, dijo su director, casi sin aliento. Nos han invitado a asesorar a la Administración Federal de Aviación. Jessica se quedó paralizada por un segundo. Esto no era solo un hito. Era un monumento. Había pasado de ser despojada de su puesto a dar forma a la política federal de viajes en menos de 3 meses. La ironía no se le escapó. Ahora estaba en posición de proteger a los viajeros de todo el país, desde los procedimientos de embarque hasta el trato en el aire y la gestión de las quejas. Ahora influirían las regulaciones que podrían evitar que lo que le sucedió a ella le volviera a suceder a nadie más. Esa noche, se reunió con su junta directiva y esbozó una nueva división: integración de políticas y justicia. Combinaría la reforma legal, las voces de la comunidad y la responsabilidad corporativa en una sola rama. Uno de sus asesores preguntó: ¿No estamos creciendo demasiado rápido? Jessica sonrió. No. Por fin nos estamos poniendo al día con lo que se debe. Eso es lo que pasa con el cambio sistémico. No espera permiso. Derriba la puerta y reconstruye toda la habitación. Y Jessica no solo estaba reconstruyendo. Estaba rediseñando la arquitectura. Semanas después, Jessica volvió a volar. Esta vez, fue un tranquilo vuelo matutino a un programa de aviación juvenil en Oakland. Llevaba vaqueros, zapatillas y una sudadera, sin prensa, sin cámaras, sin acompañante. Solo ella y su mensaje. Embarcó temprano, gracias a su estatus de viajera frecuente, y al acomodarse en su asiento, el agente de la puerta de embarque la miró y le sonrió cálidamente. Bienvenida a bordo, Sr. Carter. Es un honor tenerla hoy. Por primera vez en mucho tiempo, lo sintió, respeto genuino. Nada de pretensiones. Nada forzado. Simplemente bondad humana. Mientras el avión ascendía entre las nubes, miró por la ventana, reflexionando sobre el alocado viaje que la había traído hasta allí. Un viaje que no había comenzado con fama ni un titular, sino con humillación, dolor y elección. Decidió no acobardarse. Decidió ascender. Y gracias a ello, innumerables personas ahora tenían un camino más claro hacia adelante. La voz del piloto llegó por el altavoz, dando la bienvenida a todos y anunciando un vuelo tranquilo. Jessica se recostó y sonrió. Esto no era solo volver a la normalidad. Era una nueva altura. Y se la había ganado a pulso. Una semana después, Jessica estaba en la pista de un pequeño aeropuerto comunitario en Detroit, observando docenas de chicas negras y morenas con chaquetas iguales de la Academia STEM subir a un elegante avión. Era el primer vuelo de prueba del programa de aviación juvenil de la iniciativa Carter, un sueño que una vez guardó en los márgenes de un cuaderno desgastado, que ahora despegaba ante sus ojos. Las chicas reían con los ojos abiertos, agarrando sus carpetas llenas de notas y preguntas. Una de ellas se giró hacia Jessica y susurró: «Nunca he estado en un avión». Jessica se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de pelo de la cara, y dijo: «Bueno, no solo los montarás, los construirás, los volarás y dirigirás las empresas que los poseen». Los ojos de esa pequeña niña se abrieron como platos, como si acabara de tocar las nubes.
Y en ese instante, Jessica comprendió algo más profundo que la victoria. Este era el verdadero destino. No primera clase. No contrato multimillonario. Pero ese momento, donde la posibilidad floreció en la mente de una niña porque alguien le había abierto el espacio aéreo para soñar. Mientras el motor del avión rugía al encenderse, Jessica retrocedió, con la mano sobre el corazón. Ya no se sentía atraída por sí misma. Se sentía atraída por ellas. Por cada niña pequeña a la que alguna vez le habían dicho tú no, todavía no o no está aquí. Las que habían sido ignoradas en aeropuertos, aulas, salas de juntas. Ahora eran el centro de atención. Y Jessica? Ya no solo cambiaba vuelos, cambiaba futuros. Esa noche, mientras el sol se ponía tras el horizonte y teñía su apartamento de dorado, Jessica volvió a estar junto a la ventana, el mismo lugar donde había mirado por primera vez después de ese día humillante. Pero esta vez, el silencio era diferente. No era pesado. Era completo. Dio un sorbo a su té, envuelta en la calidez de un legado, no solo de éxito. Sin titulares de última hora, sin ruido de sala de juntas, solo el eco de la voz de su abuela recordándole el poder de mantenerse firme. Jessica alguna vez había entrado en las habitaciones esperando no ser subestimada. Ahora, las habitaciones se detenían cuando ella entraba. Pero nunca se trataba de ego. Se trataba de impacto. Se apartó de la ventana, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en su escritorio. Una niña negra de hacía años, sonriendo, sin dientes delanteros, sosteniendo un avión de juguete. Era ella. Y por primera vez en su vida, le susurró a esa pequeña versión de sí misma: lo logramos. No a pesar de todo, sino gracias a todo. Cada insulto, cada despido, cada vuelo que no le permitieron tomar. Todos la habían traído hasta aquí. Y al apagar las luces, Jessica Carter supo una verdad que se reflejaría en cada vida que tocara de ahora en adelante. Cuando una mujer negra se levanta, no solo se sostiene a sí misma, sino que eleva al mundo con ella.